Podcast. Lo mejor está por escuchar. Existe la creencia, muy extendida, de que la religión romana es una copia con nombres latinos de la religión griega. La diosa que traemos hoy es el ejemplo perfecto para desmentir esta idea. Aunque comparte el armazón mítico, nuestra diosa de hoy no es una traducción, es una creación teológica autóctona en la que confluyen la fuerza de la tierra, las aspiraciones políticas del pueblo romano y la oscura visión del inframundo etrusco. Te doy la bienvenida al Cuaderno de Dioses de Proserpina. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. ¡Ay, divina Proserpina! Que protagonizas el último Cuaderno de Dioses del año. Qué pena, ¿eh? Se nos va el mes de agosto, pero no llores, porque se acabó. Disfruta, sonríe porque sucedió y puedes volverte a poner todos los Cuadernos de Dioses desde el principio, porque hay un montón ya. Se me están acabando los dioses, ¿eh? Se me están acabando. Pero vamos al turrón. Hoy tenemos otra diosa polémica. Este año me he metido en jardines bastante tremendos, ¿eh? Lo de Baal de la semana pasada fue ya el jardín máximo. Vamos al turrón. Proserpina. En los orígenes de la religión romana, Proserpina no existía como tal. La divinidad que ocupaba el espacio de Proserpina en el panteón itálico era Libera, la pareja sagrada de Liber Pater. Libera era una deidad propiamente itálica, sin mitología narrativa, sin tragedia poética, no tenían el lore que después los griegos le daban a sus dioses. Libera encarnaba la fertilidad de la tierra, la fuerza de las cosechas y la libertas, la autonomía económica y política del pueblo llano frente al dominio patricio. El momento clave de su institucionalización ocurrió en el año 494-493 a.C., en medio de una crisis de abastecimiento de grano, y tras la primera secesión de la plebe, la del Monte Sacro, el cónsul Espurio Casio consagró el templo de la Tríada Aventina, que estaba integrado por Ceres, Liber y Libera. Emplazado en las faldas del Monte Aventino, fuera del Pomerium o del límite sagrado que controlaban los patricios, el santuario acabó ejerciendo funciones de cuartel general del estamento plebeyo. Allí se custodiaba el archivo de leyes, decretos plebeyos, se administraba el tesoro de los ediles plebeyos, se organizaban los repartos públicos de trigo y se garantizaba la sacrosanctitas, la inviolabilidad corporal de la recién creada en ese año 493-494 figura de los tribunos de la plebe. Este santuario debía estar muy guapo, porque según nos cuenta Plinio a partir de escritos de Varrón, los artistas coroplastas Górgaso y Damófilo, procedentes de la Magna Grecia, decoraron el recinto con pinturas murales y revestimientos de terracota al estilo dórico occidental, rompiendo con la tradición plástica etrusca que dominaba la Roma arcaica. Porque sí, esto ya es un paréntesis, la Roma arcaica seguramente tenía una pinta muy etrusca. En los museos capitolinos están los cimientos. Puedes ver los cimientos del templo de Júpiter Óptimo Máximo, y al lado hay un apartado donde hay restos de lo que se ha encontrado por la zona y parece muy etrusco todo. Vamos a hacer un salto temporal porque el giro teológico con Libera ocurre en el año 205 a.C., durante el periodo más duro de Roma, prácticamente en esa época de República, el más duro, la Segunda Guerra Púnica. Aníbal devastando la península itálica, en pelotas derrapando, la población al límite, la población ya agotada de muerte, de ver a sus familias caer. En ese momento, los decémviros consultaron los libros sibilinos. La interpretación de la respuesta era que había que adoptar el rito de Deméter Perséfone en Roma, había que adoptar el rito griego de Ceres y Proserpina.
Esta reforma absorbió la figura de Libera dentro de la teología de Proserpina, transformando el culto cívico en una religión mistérica centrada en la pareja de la madre y la hija. Para integrar estas liturgias griegas en la religión oficial de Roma, el Senado diseñó un mecanismo jurídico que Cicerón analiza en su discurso Pro Balbo. Las autoridades contrataban a sacerdotisas procedentes de ciudades aliadas como Nápoles o Velia, entre las que destacaba la célebre Califana, una sacerdotisa, pero le concedían previamente la ciudadanía romana de forma individual. De este modo hacían la trampa porque, aunque las invocaciones y las oraciones eran griegas, quien oficiaba ante los altares era legalmente ciudadana romana, por lo que actuaba en nombre de la República. Así es que eran más listos que el hambre. Paralelamente a esto, la nobilitas senatorial promovió un cambio ideológico sobre el significado del nombre Libera. Los eruditos afines al poder desviaron la etimología de la palabra, afirmando que no derivaba de libertas, de la libertad política de la plebe frente al patriciado, sino de liberi, de los hijos. Con este sutil retoque, la antigua diosa de la resistencia popular quedó reconfigurada como la hija obediente de Ceres dentro de una estructura familiar romana de sometimiento a la autoridad materna. El nuevo culto restringió la participación en sus ritos nocturnos a las matronas, aristócratas. Las iniciadas debían guardar estrictos periodos de purificación, de castidad, porque así escenificaban el dolor de la madre, la pérdida y el retorno de la hija. Proserpina dejó de ser un símbolo de reivindicación de los ediles del Aventino para convertirse en la garante de las virtudes de las matronas, la fertilidad conyugal y la promesa de salvación individual. La narrativa mitológica de Proserpina, en el mundo romano, no se limitó a repetir la tradición griega. Los grandes poetas de la época de Augusto y más tarde moldearon el relato para ajustarlo a la geografía y a la teología de la propia Italia. Por ejemplo, Ovidio. Publio Ovidio Nasón, en su libro quinto de las Metamorfosis y en el cuarto de los Fastos, fijó las versiones más famosas del mito. Ovidio sitúa el escenario del rapto en Sicilia, en las inmediaciones del lago Pérgusa, cerca de la ciudad de Enna. Allí, mientras la joven recogía flores, el suelo se rompe y Dispater emerge con su cuadriga para arrastrarla al inframundo. La narración de Ovidio se centra y acentúa mucho la desesperación de la madre de Ceres, que recorre la tierra con antorchas encendidas buscando desesperadamente a su hija, una búsqueda nocturna que las matronas romanas escenificaban anualmente durante la Scherialia. La investigación arqueológica en los santuarios sicilianos de Enna y de Morgantina demuestra que esta tradición integró cultos locales autóctonos de la población sícula de Sicilia, anteriores a la propia elaboración literaria del mito. Por su parte tenemos también a Virgilio en la Eneida. En la Eneida aparece Proserpina. En el libro sexto, mi libro favorito de la Eneida, aparece en una dimensión solemne, porque cuando el héroe busca descender al Averno para consultar a su padre Anquises, la sibila de Cumas le advierte de que el acceso al reino de los muertos requiere una ofrenda ineludible, sin eso no entras. Debe internarse en el bosque espeso y arrancar la rama dorada dedicada al ayuno inferna. La juno infernal, es el epíteto poético que designa a Proserpina. Sin la entrega de este tributo en las puertas del inframundo, no entras. Eneas no tiene la autorización divina para cruzar el río Aqueronte y reunirse con su padre. En la teología virgiliana, patrocinada por Augusto, por el Princeps, Proserpina es la autoridad suprema que custodia la frontera del más allá y permite la revelación del futuro glorioso de Roma. Esta revolución literaria alcanzó su punto culmen en la antigüedad tardía con la obra De Raptu Proserpinae de Claudio Claudiano, como llamarse Martín Martínez también, Claudio. Claudiano transformó el rapto en un texto de lectura neoplatónica, cosmogónica, donde la desaparición de la diosa simbolizaba un caos en el orden de la naturaleza que solo se resuelve con la restitución periódica del equilibrio entre la tierra y el abismo. En el extremo noroccidental del campo de Marte, en el paraje conocido como Tarentum,
la figura de Proserpina mostraba su rostro más telúrico, más del inframundo. La geología de esta zona, marcada por fuentes de agua caliente, barro constante, emanaciones sulfurosas, llevó a los romanos, de la Roma arcaica, a considerar el lugar como una boca natural hacia el reino de los muertos, hacia el inframundo. En este espacio no se levantó ningún templo como si, por ejemplo, fuera el de Marte Vengador, no. Las potencias de las profundidades allí rechazaban la luz del sol. El centro neurálgico del culto era el Ara Ditis Patris et Proserpinae, un altar subterráneo descubierto en las excavaciones de finales del siglo XIX detrás del actual Corso Vittorio Emanuele. Los restos arqueológicos revelan una estructura cuadrangular de 3,40 metros de lado, construida con bloques de toba volcánica y rodeada por un recinto protector de 3 muros de peperino, esa toba volcánica, de color marrón o gris. El altar permanecía enterrado bajo tierra en los periodos ordinarios y solo se desenterraba durante las festividades extraordinarias. Mantenerlo sepultado respondía a una necesidad religiosa: sellar la frontera física entre el mundo de los vivos y el abismo. En la época republicana, este altar albergaba los Ludi Terentini, donde se ejecutaba la inmolación nocturna de víctimas de pelaje negro dedicadas a Dispater y a Proserpina para expiar culpas cívicas y purificar a Roma tras epidemias o derrotas militares. Durante mucho tiempo, y aquí entramos en otro melonar, la historiografía del siglo XIX sostuvo la hipótesis de que Augusto censuró o que incluso prohibió el culto a Proserpina en el año 17 a.C. por motivos propagandísticos o por rechazo a sus ritos nocturnos y un poco lúgubres malrolleros. Sin embargo, la investigación moderna desmiente que hubiera un decreto de abolición o una persecución contra la diosa. La información que tenemos en los Acta Ludorum Saecularium, el registro oficial de los juegos seculares hallado cerca del Tíber, demuestra que en ese año no hubo censura, sino que lo que pasó es que se reestructuró el festival estatal. Augusto y el colegio de los Queen de Cambridge Sacris Faciundis transformaron el concepto mismo del Saeculum. Los juegos dejaron de ser sacrificios de expiación, marcados por el luto, y pasaron a diseñarse como una festividad de acción de gracias y regeneración cívica, la Renovatio Saeculi, alineada con la legislación, ese paquete de legislación moral augustea del 18 a.C. Augusto quería incentivar la natalidad, quería incentivar el matrimonio, y en este nuevo esquema litúrgico, el panteón de las 3 noches del Tarentum se reorganizó. Las divinidades receptoras de las ofrendas pasaron a ser las Moiras, las Ilitías, diosas protectoras de los partos, y Telus Mater, reservando las ceremonias diurnas para Júpiter, Juno, Apolo y Diana. Proserpina, cuya jurisdicción era el inframundo y la recepción de difuntos, no encajaba con esta nueva política de Make Rome Great Again, de volver a la edad de oro que quería escenificar Augusto. Pero aún así, aunque se organizaron los juegos seculares, no alteró en absoluto la vigencia de Proserpina en la religión cívica, ni en las provincias. La diosa continuó recibiendo culto público oficial en el Sacrum Anniversarium Quereris en el Aventino, y tenemos restos de epigrafía funeraria en la cual todavía está Proserpina. Por ejemplo, antes te he mencionado la Eneida. Sin esa rama, Eneas no puede cruzar el Averno, no puede acceder a la parte más importante de ese libro, que es el destino de Roma. Si Augusto odiase o quisiera tapar a Proserpina, no sería tan importante en el viaje de Eneas, en la misión de Eneas. Más allá de la pompa del culto público en el Aventino, de la liturgia oficial de los Ludis Seculares, la gente normal, como tú y como yo, que estaría en la antigua Roma, tuvo una relación más estrecha, directa, más individual, más cotidiana con Proserpina como soberana del inframundo. En su religiosidad privada, la de esclavos, libertos, artesanos, gente de a pie, la diosa asumió una función de jueza implacable, a la que se acudía para resolver litigios judiciales, afrentas personales o disputas comerciales. El instrumento predilecto de este culto eran las tabella et fictionum, las láminas de plomo
dobladas, enrolladas y atravesadas por un clavo de hierro las tablillas de ficción, las maldiciones que se depositaban en tumbas, en pozos o en manantiales para consagrar a una víctima a los dioses infernales. Un ejemplo tremendo de esto lo encontramos en la tablilla de Plocio, datada en el siglo I a.C. El texto, grabado con punzón sobre plomo, te lo voy a leer entero para que alucines. Lo voy a intentar interpretar dándole el odio que la persona que lo hizo le depuso. Y dice así. Buena y hermosa Proserpina, esposa de Plutón, o si debo llamarte Salvia, arrebata la salud, el cuerpo, el color, las fuerzas y las energías de Plocio. Llévaselas a Plutón, tu marido, para que no pueda ni en sueños evitar esto. Lleva a éste a la fiebre terciana, cuartiana, cotidiana, para que luchen y combatan con él, que acaben con él, que lo venzan hasta que le arrebaten su alma, para la cual yo te entrego esta víctima, Proserpina, ya sea Proserpina o Aquerrusia como deba llamarte. Envíame a mí, que te invoco, al perro de 3 cabezas para que arrebate el corazón de Plocio. Para él yo te daré 3 víctimas, dátiles, higos secos y un cerdo negro, siempre que cumpla con ello antes del mes de marzo. Estas cosas, Proserpina Salvia, te entregaré cuando lo hayas hecho cuidadosamente. Te entrego la cabeza de Plocio, el esclavo de Abonia, Proserpina Salvia. Te entrego la frente de Plocio, Proserpina Salvia. Te entrego las cejas de Plocio, Proserpina Salvia. Te entrego los párpados de Plocio, Proserpina Salvia. Te entrego las pupilas de Plocio, Proserpina Salvia. Te entrego la nariz, los labios, las orejas, la lengua, los dientes de Plocio. Que Plocio no pueda decir que le duele. El cuello, los hombros, los brazos, los dedos. Que nada le pueda aliviar. El pecho, el corazón, los pulmones, el vientre, el ombligo, los costados. Que no pueda descansar. Sus hombros. Que no pueda dormir bien de salud. Que no pueda orinar. Las nalgas, el ano, los muslos, las rodillas, las piernas, las tibias, los pies, los talones, las plantas, los dedos, las uñas. Que no pueda estar de pie por su propio esfuerzo. Ya sea mucho o poco aquellos que ha sido escrito, de la misma manera que ha sido escrito, de la misma manera que ha escrito algo convenientemente y lo ha encomendado, así yo te entrego a Plocio, y te encomiendo que lo entregues o lo encomiendes en el mes de febrero, que a aquel lo maldiga, que lo eche a perder, que lo arruine, que lo encomiendes, que lo entregues, que no pueda mirar, ver o contemplar ningún mes más. No seré yo Sherlock Holmes, pero creo que aquí había odio, ¿eh? La Virgen de los Dolores. No veas que él se queda a gusto, ¿eh? La persona que hace la tablilla se queda a gustísimo. Y cuando dice lo de Proserpina Salvia, derivado de salus, de la salud, es un eufemismo que utiliza el invocante para ganarse la benevolencia de la diosa y proteger su propia integridad al manipular la magia subterránea, porque es un peligro eso, ¿eh? Te la estás jugando. La tablilla detalla un desglose anatómico sistemático de la víctima y propone a la diosa un pacto de intercambio con el cancerbero, demostrando que para las clases bajas, Proserpina actuaba como autoridad judicial. Esta visión del inframundo poblado por potencias punitivas se nutrió fuertemente de la cultura etrusca. En los frescos de las tumbas de Tarquinia, la contraparte de Proserpina Perséfone Fersipnai, vaya, se parece el nombre, aparece entronizada junto a Aita, vistiendo una cabellera de la que brotan serpientes vivas y rodeada por demonios como Charun, que tenía la piel azulada y un mazo pesado, y Banth. Esta imaginería etrusca confirió a la Proserpina romana su rol de administradora de los castigos subterráneos, ultraterrenos del inframundo, distante de la figura más pasiva que la poesía griega atribuía a Perséfone. Para poder constatar este cambio y esta diferenciación con respecto al modelo griego del modelo romano, resulta revelador lo que se encontró en las colonias de la Magna Grecia, por ejemplo en Locri
en Calabria, Locri Epicefiri, se encontró en el santuario de Contrada Manella, Paolo Orsi, que llevaba las excavaciones, encontró miles de placas de terracota en bajo relieve, conocidas como pinaques, y que estaban fechadas en el siglo V a.C. A diferencia del prisma romano, los pinaques de Locri representan a Perséfone como la soberana entronizada que abandona la casa paterna para asumir la máxima autoridad cívica y mística, convirtiéndose en la patrona protectora del matrimonio legal y de las transiciones sociales de las jóvenes. Las jóvenes acudían a su templo a consagrar sus peplos, a consagrar sus espejos, antes de casarse. En Roma, esta dimensión nupcial mística no llegó a cuajar. El matrimonio romano no requería de la mediación sagrada de la reina de las sombras. Era un acto civil, económico para las clases altas, amparado por la patria potestas del pater familias, y ya está. El derecho republicano absorbió las funciones cívicas de la institución del matrimonio, dejando a Perséfone Proserpina concentrada en la regeneración agrícola de la tierra, la autoridad mística de las matronas y el gobierno absoluto de las almas del abismo. Proserpina, en definitiva, y así acabamos el cuaderno de hoy y el último cuaderno de dioses del año, en definitiva, Proserpina fue la diosa que articuló la tensión constante de la mentalidad romana entre la superficie y el inframundo. La fuerza física que hacía brotar el grano para alimentar a la gente y a la vez la soberana infranqueable que custodiaba el descanso y la memoria de los muertos. Una diosa que gobernó con la misma solidez la vida que nacía de la tierra y el silencio que aguardaba de ella, pero a la vez era una diosa a la que podías recurrir si querías ofrecer todas las partes del cuerpo, todo un cuerpo de un enemigo que te había hecho algo. Una diosa de proximidad, pero a la vez la reina del inframundo. Y con esto me despido, dándote las gracias por escucharme y deseando que los dioses te sean propicios tanto a ti como a los tuyos. Aquí te he presentado el cuaderno de dioses de Proserpina. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses.